Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar de ver cómo realmente se define una probabilidad dentro del ámbito estadístico, ¿no? Entonces vayamos viendo algunos insumos dentro de esta parte, ¿no? A ver. Según nuestro texto base, ¿no? Nos indica que la probabilidad va a ser un valor entre 0 y 1 inclusive, o sea, puede tomar el valor 0 o el valor 1 o uno que esté en el interior de ese intervalo. Entonces, ese evento va a describir la posibilidad relativa, ¿no?, de que ocurra un determinado evento, ¿no? Entonces, vean, la probabilidad dentro de esta parte es, pues, sumamente importante dentro de ese espacio que se está definiendo dentro del intervalo. Vayamos viendo un poco mucho más más a detalle en el intervalo de trabajo, ¿no? Ya vean, acá yo tengo el intervalo desde 0 hasta 1, vean, ¿no? Ahí están los diferentes valores decimales. Entonces, si es que en un cálculo probabilístico la probabilidad nos da de 0.00, nos va a indicar que ese evento no va a suceder, ¿no? O sea, de que la probabilidad de ese evento jamás va a ocurrir, ¿no? Entonces, acá está midiendo la probabilidad de que nuestro Sol desaparezca este año. Eso va a ser imposible, pues, ¿no? Esa probabilidad no va a existir, ¿no? Entonces, vean, ahí vamos a encontrarnos con ese valor. Hay probabilidades que nos puede salir como resultado el 0.5. Por ejemplo, estábamos analizando el experimento del lanzamiento de una moneda, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que salga cara, ¿no? Entonces, como yo solamente tengo dos posibles resultados dentro de ese experimento, o puede salir cara o sello, ¿no? Entonces ahí la posibilidad de que nos salga cara al lanzar una moneda va a ser pues del 0.5. Y así no puedo ir determinando estos valores dentro del ámbito probabilístico. Entonces, para yo calcular estas probabilidades, tengo que tener muy en cuenta lo que va a tratar de definir el espacio muestral dentro de sus elementos y los elementos dentro de el evento, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a definir la probabilidad de forma bien clásica, ¿no?, de la siguiente manera. Ya, entonces la probabilidad clásica parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles o equiprobables, ¿no? De acuerdo con el punto de vista clásico, la probabilidad de un evento que se está llevando a cabo se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles, ¿no? Entonces, vean, eso es lo que vamos a tratar de utilizar dentro de nuestros cálculos probabilísticos, ¿no? A ver, en fórmula sería este escenario. Voy a tratarlo de colocar algo así, ¿no? Entonces, la probabilidad clásica va a ser definida de la siguiente forma. Aquí dos puntos. Dice que la probabilidad de un evento va a ser igual al número de resultados favorables sobre el número total, ¿no?,
de posibles resultados. Acá tal vez dentro de esta transcripción le falta el número total de los posibles resultados, ¿no? A ver, vayamos viendo un ejemplo, ¿no? Dentro de este apartado. Ejemplo. Consideremos, ¿no? Debemos el lanzamiento, ¿no? El lanzamiento de un dado dos veces, ¿no? Y consideremos el lanzamiento de un dado dos veces, cuyo espacio muestral, ¿no? Cuyo espacio muestral, ¿no? Es, ¿no? Y entonces, habíamos definido el espacio muestral del lanzamiento de un dado dos veces, ¿no? Entonces, acá vamos a decir el espacio muestral S va a ser igual. Teníamos los siguientes resultados, ¿no? Dentro de este análisis salían los pares siguientes, ¿no? 1, 1, 1, 2, ¿no? Voy a tratar de recordar y a ver si tengo por acá un resultado dentro de este experimento. Sí, acá lo tengo. Ya puedo borrar esta partecita y colocar, ¿no? Todos mis pares. ¿Ya estamos de acuerdo con ese espacio muestral? Me indican lo que hicimos la anterior sesión. Ya, entonces, el lanzamiento de un dado dos veces genera este espacio muestral. Entonces, yo podría ver algunos eventos. A ver, y el evento A, ¿no? Que sea, a ver, la suma de los resultados es igual a 7. La suma de los resultados en los lanzamientos, ¿no? Dos lanzamientos es igual a 7, ¿no? A 7. Entonces, ya tengo el espacio muestral y tengo el evento, ¿no? De análisis.
Entonces voy a decir acá. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad del evento A. Entonces quiero calcular la probabilidad de este evento A. Quiero saber cuál es la probabilidad de que cuando yo sume los resultados en los dos lanzamientos sea igual a 7. Entonces vayamos viendo acá. En este espacio muestral, ¿cuántos resultados me salen en donde la suma sea igual a 7 en los dos lanzamientos? Si uno aprecia, acá tengo, ¿no? 6 más 1 es 7, ¿no? Acá 5 más 2 también es 7, ¿no? ¿Ya? Acá 4 más 3 también es 7. Entonces parece que esta diagonal que va en sentido ascendente muestra los resultados de ese evento, ¿no? Entonces todo lo que estoy destacando es el evento A. O sea, son los elementos que conforman el evento A. Entonces, el evento A, ¿cuántos elementos va a tener? ¿O cuántos resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que comúnmente se anota, ¿no? La probabilidad de un evento A es el número, ya voy a colocar el número de elementos del evento A sobre el número de elementos del espacio muestral. Esa es la definición que está tratando de mostrar de forma clásica en el lado izquierdo cuando se define una probabilidad. Entonces ahora vayamos viendo acá. ¿Cuántos elementos tiene el evento A? Vean, acá hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 posibles resultados. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Habíamos contado de que tenía 36 resultados. Entonces acá, si uno va dividiendo, ¿no? 6 sobre 36, ¿cuánto da? A ver. 0.16. Ya, 0.16, ¿no? Aquí 6 dividido entre 36 nos da un sexto, ¿no? Hubiéramos sacado séptima, perdón, sextas, ¿no? Dentro de esa parte. Entonces acá nos sale 0.16. 0.16. Perdón, Inge, con criterio de redondeo sería 0.17, porque 0.166666. Excelente, ¿no? Estamos redondeando ahí. ¿Ya? Nuestra probabilidad siempre la vamos a expresar con dos cifras significativas, ¿ya? Para que podamos hablar del porcentaje dentro de este resultado. Vean, cuando uno calcula las probabilidades, tiene que salirte, ¿no? Un número entre este 0 hasta este 1. Cualquiera de esos valores son números probabilísticos, ¿no? No puede salir un número fuera de ese intervalo, ¿ya? Cuidado que me están sacando acá un valor 2.3, ¿no? Ese no es un número probabilístico. Entonces acá, según la definición, la probabilidad de un determinado evento o suceso está dado entre los valores desde el 0 hasta el valor 1. Nos salió 0.17, que debe estar por acá aproximadamente, ¿no? Por ahí, ¿no? El valorcito de 0.17. Eso implica que es una probabilidad débil, ¿no? O sea, todos los que están por debajo del 0.5 son probabilidades débiles y los que están superior a 0.5 son probabilidades de éxito dentro de este experimento. Entonces acá, cuando uno te apuesta, ¿no? De que en los dos lanzamientos puedas obtener una suma con los resultados del dado en las caras superiores igual a 7, va a ser un evento imposible, ¿no? Porque tienes el 17% de éxito nada más dentro de este experimento. Entonces lo podemos traducir al porcentaje, ¿no? Entonces, es una probabilidad sumamente baja, como alguien diría, ¿no? Para tratar de hacer ciertos criterios, en este caso de las apuestas comúnmente que se ven en estos escenarios, ¿no? Entonces yo puedo definir cualquier evento, pero y de ese evento sacar su probabilidad, ¿no?
Entonces, la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral obviamente va a ser 1, ¿no? Si yo quiero analizar todos los posibles resultados. Podríamos considerar otro evento, a ver, donde la probabilidad tal vez sea un poco mucho más elevada. A ver, voy a decir acá, consideremos, ¿no? Consideremos el siguiente, un segundo evento. Un segundo evento. Lo puedo cotejar con la letra B. Y este evento sería de que, a ver, ¿qué propiedades podría ser? A ver, la suma, vamos a colocarlo bien, ¿no? La suma de los resultados, ¿no? La suma de los resultados en los dos lanzamientos, ¿no? Es mayor que mayor que 5. A ver. En este espacio muestral, ¿cuáles serían los resultados que conformen este evento B? Tiene que ser mayor que 5 en su suma. A ver, acá 4 más 1, eso es 5. Eso no es mayor que 5. ¿Ya? Entonces, tengo que 5 ir más 1. 5 más 1. Entonces, puedo escoger este de acá. Puedo escoger este de acá. Y algo así, ¿no? Voy formando la selección, ¿no? De todos los posibles resultados del evento B. Si ustedes van apreciando, voy a ir generando este pequeño subconjunto, ¿no? A ver, voy a ir seleccionando por acá, sigue. Algo por ahí. Estoy haciendo la selección. Listo, ¿no? Todo ese conjunto que está encerrado es el evento B. ¿Ya? Son los elementos que conforman el evento B. Ahora, entonces, como yo sé que existe, ¿no? Entonces, puedo definir su probabilidad, ¿no? Entonces, acá vamos a decir, yo quiero calcular la probabilidad de ese evento. Defino mi probabilidad. La probabilidad del evento B no es nada más que el número de elementos de dicho evento sobre el número de elementos del espacio muestral. Defino ahora los valores. ¿Cuántos elementos tendrá el evento B? ¿Cuántos elementos tiene el evento B? Conté 26. 26. A ver, vayamos viendo los 26. demás. Sí, Ya 26 elementos. Y los elementos del espacio muestral obviamente es 36, ¿no? ¿Cuánto da esta división? Me dio 0.72, Inge. Ya, 0.72. Muy bien. Excelente, vean, ¿no? Este 0.72 está muy cercano al 1. Entonces, es una probabilidad de éxito, ¿no? Está hablando del 72% de éxito de este experimento aleatorio. Entonces, quiere decir que este evento sí va a ocurrir con mucha probabilidad, ¿no? O sea, entonces, es bueno tal vez hacer tal vez cierta apuesta dentro de este juego si es que nos consultan de que lancemos 2 veces el dado y que la suma sea mayor que 5, ¿no?
Entonces, hay una mayor probabilidad de certeza dentro de este experimento, ¿no? Aleatorio. O dentro de esa partida que tú vas a jugar. ¿Ya? Entonces, tratemos siempre de ver esas formas, ¿no? Hay eventos imposibles, ¿no? Que a veces también nos toman el pelo en el siguiente contexto. A ver, vamos a considerar un último evento, ¿no? Es decir, consideremos, ¿no? Un tercer evento, ¿no? A ver, ¿cómo sería un evento imposible, ¿no? A ver, algo así, digamos, ¿no? Un evento C que nos diga si quieren, vamos a hablar sigue de la suma, ¿no? La suma de los resultados, ¿no? En los dos lanzamientos, ¿no? Es, por decir, no es 15. Entonces, uno no, si no conoce el espacio muestral dentro de ese experimento, va a querer, ¿no? Buscar estos resultados. Entonces, vean, si uno ve su espacio muestral, ¿habrá un resultado donde la suma de 15 en los dos lanzamientos? No, Inge. No hay, ¿no? Es el evento imposible. Entonces voy a calcular la probabilidad de este evento C, va a ser el número de resultados del evento sobre el número de resultados del espacio muestral. En este caso, vean, no existe ningún elemento que cumpla, entonces acá vamos a colocar 0 elementos que tiene este evento sobre, obviamente, sobre 36, ¿no? Entonces esto va a dar 0. Y hablando en números probabilísticos, acá va a ser, en porcentaje, perdón, va a ser del 0%. Entonces, esta es una tomada de pelo, ¿no? Si es que participamos en el juego y no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Entonces, va a ser el evento imposible, ¿no? Hay también eventos totalmente posibles, ¿no? Por ejemplo, sería un evento totalmente posible, en este contexto sería que en los dos lanzamientos salga un número entre el 1 y el 6, ¿no? Entonces, eso va a ser el evento seguro, ¿no? Tendrás acá una división de 36 posibles resultados sobre 36 y eso va a dar 1, ¿no? Y ahí vas a tener el 100% de éxito dentro de ese experimento. Entonces, si se están dando cuenta, en la anterior sesión hemos definido qué es el espacio muestral y hemos tratado de describir los espacios muestrales de algunos experimentos aleatorios. Y dentro de esos experimentos aleatorios, perdón, dentro de los espacios muestrales, yo puedo tomar cualquier evento, o perdón, puedo definir cualquier evento dentro del espacio muestral. Entonces, bajo esas categorías se define la probabilidad, ¿no? Como aquel resultado numérico comprendido entre 0 o 1, de tal forma que esos valores, si están por debajo del 50% o del 0.5, indican que es una baja probabilidad, ¿no? Entonces, para el lado opuesto sería pues una alta probabilidad. Entonces, lo que en las entidades realmente pasan es que no pueden medir muy bien estos indicadores porque cuando uno ajusta, ¿no?, a una realidad o a una situación administrativa, el contexto de las probabilidades, como está dada por el azar, ¿no?, en muchas situaciones no pueden generar, ¿no?, cuántos elementos tiene su espacio muestral.
o bien cuántos elementos tiene un determinado evento, ¿no? Acá vean con el lanzamiento de de un dado 2 veces, este es el espacio muestral, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lanzo 5 veces el dado, ¿no? Y ahí vean el espacio muestral va a ser bien amplio, ¿no? Y contar, como se dice, o describir va a ser casi complejo dentro de la situación que yo quiera analizar. Entonces, tenemos que analizar ahora técnicas de conteo que nos permitan contar, pero sin contar los elementos dentro del espacio muestral. Y ahí nos van a servir las diferentes técnicas que hemos visto dentro de la combinatoria, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de ver esos valorcitos, ¿no? Porque acá es bien fácil, ¿no? Hemos hecho nomás el conteo de los resultados y hemos sacado rápidamente los valorcitos por simple observación, pero no siempre va a ser posible ese tipo de análisis. Bueno, vayamos viendo un caso aplicativo dentro de este contexto de las probabilidades. Acá nos indica que una empresa promoverá a 2 empleados de un grupo de 6 hombres y 3 mujeres. Nos indican que tenemos que elaborar una lista de los resultados de este experimento si existe un interés particular por la igualdad de género, ¿no? Entonces, a ver, vayamos viendo cuál sería el espacio muestral que va a contener todos los posibles resultados dentro de esta situación. A ver, podríamos ir analizando a ver la siguiente particularidad. A ver, tenemos dentro de ese análisis 6 hombres y 3 mujeres. Entonces vamos a designar con algunas variables para hacer un posible listado. A ver. Sean, vamos a decir acá, H sub 1, comita H sub 2, comita H sub 3 y así sucesivamente, ¿no? Las variables que identifiquen a los 6 hombres, ¿no? Ya, las variables que identifiquen, ¿no? Identifiquen a los 6 hombres, ¿no? Y vamos a denotar y con M sub 1, M sub 2 y M sub 3 a las 3 empleadas mujeres, ¿no? Mujeres. Y entonces ahora tendríamos que ver, ¿no? Como es por equidad de género, tendríamos que hacer las siguientes selecciones. Va a promover, dice, a 2 de esos empleados. Entonces podríamos tratar de generar acá una pequeña base en la siguiente forma. A ver, tendríamos acá H1, H2, H3, ¿no? H4, ¿no? H5 y H6. Luego acá de las mujeres, M1, M2 y M3. Entonces, ¿cuál sería un primer par, ¿no? O un primer
conjunto de resultados que genere el espacio muestral. A ver acá. Vamos a tratar de generar un espacio muestral apropiado. Quiero construir el espacio muestral. ¿Cuál sería? Un primer par. A ver. Tiene que ser por equidad de género. ¿Cuál sería un primer par candidato? H1, M1. Excelente, ¿no? H1, M1. Luego, H2, M2. ya a ver, hagamos con H1, M2. A ver, fijemos H1 primero, ¿ya? Luego sería H1, M3. Ese sería todas las posibles formas cuando el H1 es fijo. Vayamos viendo al otro, ¿no? H1, perdón. H2, M1. H2, M1, coma, sería luego acá H2, M2, ¿no? H2, M3. Vean, estoy conformando los pares, ¿no? Dentro de esta situación, estoy combinando, dice, porque la restricción es por equidad de género. Si no hubiese esa restricción, entonces acá podría combinar H1 con H2 también, ¿no? Entonces acá tendríamos, a ver, esta selección sería H3. H3, M1, ¿no? Luego tendríamos H3, M2, H3, M3. Y así tengo que ir destacando cada una de las selecciones. Será acá H4, M1, ¿no? Coma, H4, M2. Coma, acá sería H sub 4, M sub 3, ¿no? Sigamos, ¿no? H5, M1. H5, M2. H5, M sub 3, ¿no? Y finalmente H6, M1, ¿no? H6, M sub 2, ¿no? H6, M sub 3. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Inge. Ya, ¿cuántos resultados tendrá este espacio muestral? ¿18? 18. 18. Muy bien. Donde la cantidad de elementos del espacio muestral es igual a 18. Estas dos barritas te van a indicar la cantidad de elementos del espacio muestral. Bien, entonces vayamos viendo, ¿no? Esa situación. Entonces voy a hacer acá ese es un listado, todavía no estoy calculando probabilidades. Vayamos viendo ahora acá el inciso B. Vamos a decir acá, elabore una lista de los resultados, ¿no? Elabore una lista de los resultados de este experimento, ¿no? Pero sin ninguna restricción, ¿no? Sin
no existe, ¿no?, ninguna restricción. Restricción. A ver, si no estuviese, ya si no hay la restricción, ¿cómo sería el espacio muestral? ¿Cuál sería el primer par? A ver, me indican. Si no hubiera restricción, Sí, de la H1, H1, H2. ya puede darse de que hay H1, H2. Puede darse H1, comita H3. Puede darse H1, H4. Puede darse H1, H5. Puede darse H1, H6. H6. Coma. Podría darse H1, M1. H1, M2. H1, M3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Ya, eso sería cuando el primer empleado es varón y se fija esa característica. Entonces acá en un segundo reglón tendré que fijar H2, combinaré con H1, ¿no? Luego no puede haber H2, comita H2, ¿no ve? No puede darse una selección repetida porque se tiene que escoger a dos empleados, ¿no? Eso también hay que tratar de cuidar. H2 con H3, H2 con H4, H2 con H5, H2 con H6, H1, perdón, H2 con M1, H2 con M2, H2 con M3. Y así tengo que ir fijando. A ver, vayamos transcribiendo todos los posibles resultados en este primer caso, ¿no? Luego vamos a tratar de ver algunas estrategias, ¿no? H3. H3, H1, H3, H2, H3, H4, H3, H5, H3, H6, H3, M1, H3, M2, H3, M3. Entonces, cansador, ¿no? Vean, tengo que repetir varias veces. En realidad, ¿cuántos renglones voy a tener? Según esta cantidad de descripción que hemos hecho, ¿no? En el inciso A. Pero a ver, vayamos armando poco a poco. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿O hay algún errorcito? Estamos bien, Inge. Estamos Ya, bien, Inge. muy bien. Ahí H4 con H1, H4 con H2, H4 con H3, ¿no? H4 con H5. Luego tendríamos el H4 con H6, ¿no? Luego tendríamos el H4 con M1. El H4 con M2. El H4
con M3. Vayamos viendo el H5 con el H1, comita el H5 con el H2, el H5 con el H3, el H5 con el H4, el H5 con el H6, luego tendríamos el H5 con el M1, el H5 con el M2, el H5 con el M3. Sigamos ahora con el H6. H6 con el H1. H1, coma el H6 con el H2, el H6 con el H3, el H6 con el H4, el H6 con el H5. Ahora tendríamos el H6 con el M1, el H6 con el M2, el H6 con el M3. Vayamos con la otra, ¿no? El M1 con el H1. El M1 con el H2. El M1 con el H3. El M1 con el H4. El M1 con el H1. El M1 con el perdón, acá hay un errorcito. Este es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Este con el 5 y este es con el H6. Luego tendría acá el M1 con el M2. Luego el M1 con el M3. Sigamos. El M1, perdón, el M2 comita el H1. Luego tendría el M2 comita H2. Luego el M2 con el H3. El M2 con el H4. El M3, perdón, el M2 con el H5. El M2 con el H6. El M2 con el M1 y el M2 con el M3. El último renglón. Tendríamos ahí el M3 con el H1. El M3 con el H2. El M3 con el H3. El M3 con el H4. El M3 con el H5. El M3 con el H6. El M3 con el M1. Y el M3 con el M2. Ahí terminamos, ¿no? Creo que es todo. Ya. Ahora vean, si no hubiese ninguna restricción, esta sería
las selecciones, pero hay un pequeño errorcito. A ver, ¿qué me indica por ahí? ¿Cómo dijo Inge? Hay un errorcito en esta descripción. Estoy escogiendo sin ninguna restricción, pero hay un detallito que se observa. Vean, Que usted vean, dijo de que no pueden repetirse dos veces el mismo H1, H1. ya, eso, pero no estamos acá, no estamos repitiendo. Ya. En esta, a ver, estos dos resultados, a ver, ¿qué tienen en común? El primero es H1 con H2 y el segundo es H2 con H1. Ya, pero si se va a promover a dos Serían, empleados, se estarían repitiendo, ¿no? Estos dos resultados, ¿o no? serían iguales, sí. Sí. O sea, en teoría estaría repitiéndose, aunque la variable esté en distintos lugares, sería ser lo mismo. Sí, ahí sí tiene muchas razones. Se estaría repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que anular? Porque el espacio muestral tiene que estar construido bajo la categoría que te diga, ¿no? ¿Qué anulamos? Estarían de acuerdo que esta tiene que irse, ¿no? A ver, vamos a hacer con otro colorcito. A ver, esta de acá, este par tiene que irse. Este de acá, el H2, el H32, ahí acá arriba también, ¿no? Sí, sí, Inge. Tiene que irse. Este H3 con el H1 está acá arriba también. Parece que este peldaño es el que tiene que irse. A ver, vamos a tratar de seleccionar un poco mejor. Ya vean, voy a encerrarlo de la siguiente manera. Entonces, vayamos seleccionando. ¿Están de acuerdo que todo eso se va a ir por duplicidad, ¿no? ¿O no? Sí. Por ejemplo, esta de acá, esta última, se repite con esta de acá, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuántos elementos tendrá el inciso B? Este evento de qué? 36. 36. A ver, ¿han contado por ahí? Donde el espacio muestral, ¿no?, de este inciso B va a ser 36. A ver, ¿estamos de acuerdo con ese valor? Sí, es 36. Ya. Muy bien. Vayamos viendo un inciso C. ¿Cuál sería el espacio muestral? Acá una pregunta bien interesante. ¿Cuál sería el espacio muestral en donde el primer, ¿no?, el primer promovido sea para el cargo, ¿no?, para el cargo
de presidente sea de gerente general y el segundo promovido o promovida, ¿no? Sea para el cargo, ¿no? De gerente regional. Vean, acá está dando ya ciertas etiquetas, ¿no? El primero va a ser, dice, el primero que se escoja va a ser para el gerente general y el segundo va a ser para el gerente regional. Ya sea tanto hombre o mujer. Entonces ahora sí, voy a tomar mi espacio muestral, el que estaba arriba, y lo voy a organizar. A ver ahí. ¿Están de acuerdo que este espacio muestral que está ahí abajo es el que va a contemplar a ese criterio? Porque vean, acá esta selección que yo estoy haciendo, el H1 y el H2, es muy diferente a esta. Porque acá el H1 va a ser gerente general y el H2 va a ser gerente regional. En cambio acá, en la otra muestra, el H2 es gerente general y el H1 es gerente regional. Hay un orden, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, muy bien. Entonces acá el espacio muestral, ¿cuántos resultados tendrá? 72. Ya, 72. Entonces, eso es lo que cuesta, vean, ¿no? Describir el espacio muestral, porque luego sacar un subconjunto es, pues, bien pequeño, ¿no? O sea, es bien fácil, ¿no? Por ejemplo, podríamos sacar un subconjunto donde las mujeres ocupen el cargo de gerente general. Entonces, sería pues todo este reglo, ¿no? ¿No? Entonces, vean, en probabilidades se puede distinguir esos hechos. Ya, entonces para ir cerrando esta parte podríamos hacer un inciso D, ¿no? En donde nos pidan una probabilidad. Que vamos a decir, calcule la probabilidad. ¿No? Calcule la probabilidad de que una mujer, ¿no? Una mujer ocupe el cargo, ¿no? El cargo de gerente regional. Ya, entonces, si te da esta preguntita, entonces tú tienes que ver tus espacios muestrales. Entonces, el que vas a tratar de ocupar es la del inciso C. ¿Dónde las mujeres ocupan el cargo de gerente regional en el espacio muestral del inciso C? A ver, ¿cuál sería un posible resultado? ¿Esta será? ¿Qué opina? Donde ocupen más, Inge. Ocupe el cargo de gerente regional. En esta, una mujer ocupa el cargo de gerente regional, en esta de acá. Sí, sí, En esta, también. ya, entonces parece que toda esta columna es parte de ese evento, ¿no? Lick, Entonces, pero aquí estamos siendo equitativos, tanto masculino como femenino.
no hay restricción, o sea, no hay restricción, solamente te dice que ocupe el cargo de gerente regional. Entonces tú tienes que ir, ¿dónde están esos resultados, no? Acá, por ejemplo, en el inciso B no te dice del cargo, ¿no? En el inciso A tampoco te dice del cargo, ¿no? Entonces son tres situaciones bien diferentes. Eso es lo que tú tienes que apreciar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería la probabilidad? A ver, yo voy a decir acá, probabilidad de que una mujer, ¿no? Mira, una mujer ocupe, puedo anotarlo si quieren, ¿no? El cargo de gerente regional. ¿Cuántos elementos tendrá este evento? A ver, contaremos. 1, 27. 2, 3. ¿Cuánto? 27. 9. Sí, 9 por 3, 27. ¿De cuántas? De 72. Ya de 72. ¿Cuánto será acá el valor probabilístico? A mí me salió Inge 0.37. 37, ¿no? Entonces, habrá una probabilidad de éxito dentro de este evento del 37%, ¿no? Que es una probabilidad también baja, ¿no? Entonces, vamos a ir profundizando estos hechos porque han visto de que no es fácil de escribir, ¿no? Tengo que anotar hasta cansarme en algunos casos, pero en algunos otros casos nos va a servir algunas otras estrategias, ¿no? De conteo. Y eso lo vamos a analizar en la siguiente sesión.